¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Mi nombre es Andrea Acevedo, Marta Andrea Acevedo Rodríguez, y vamos a empezar con registros contables. Lo que tenemos que recordar, chicos, recuerden, estamos hablando de nuestras cuentas de activo y pasivo. Los activos son nuestros bienes y derechos, nuestros pasivos son deudas y obligaciones. Si recordamos un poquito con la historia de contabilidad, nos hablaba que había dos columnas. Del lado izquierdo tenemos la columna del cargo, que en algún momento recuerden que también es el debe. La columna derecha tenemos el haber y en algún momento también se le llama abono. ¿Ok? Son los abonos. Todo lo que pongamos del lado derecho van a ser abonos. Todo lo que anotemos del lado izquierdo van a ser los cargos. Nosotros dijimos que había cuentas de activo y tenemos cuentas de pasivo. Cuando tú tienes más activos, que quiere decir cuando tienes más bancos, más caja, más mercancías, todo el tiempo los activos cuando aumentan van a ir del lado izquierdo. Son de naturaleza deudora. Quiere decir que los debemos de cargar. El ponerlos del lado izquierdo quiere decir que le vamos a cargar. No vamos a hablar izquierdo, ¿ok? Vamos a hablar de cargo. Si yo tengo menos caja, menos bancos, menos mercancías, mis activos disminuyen, entonces voy a recordar que lo debo de poner del lado derecho, pero no le puedo decir lado derecho, tengo que decir que es un abono. ¿Vamos bien? Por el contrario, si mis pasivos, si yo tengo más pasivos, le debo más al proveedor, le debo más al acreedor, le debo más a la hipoteca, yo los debo de poner del lado derecho, pero no puedo llamarle lado derecho, yo tengo que llamarle abonos. Por el contrario, si mis pasivos disminuyen, si yo pago mis deudas, debo de ponerlas del lado izquierdo, eso se llama cargo. Con esa premisa, nosotros entonces vamos a registrar y vamos a ver algunos ejercicios. En este caso, nuestros ejercicios nos vamos a ir con el número 2. Si dice venta de mercancía a crédito, crédito comercial, yo tengo que identificar cuáles serían mis cuentas contables. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy vendiendo mercancía y dice crédito. Entonces, si yo vendo mercancía a crédito comercial, la pregunta es, ¿quién te debe? Aquí alguien te debe, tengo en los activos, porque los activos son bienes y derechos. Tú tienes el derecho de cobrarle. Entonces, el que te debe, en este caso, es un cliente. Clientes, ¿qué tipo de cuenta es? Clientes es un activo circulante. Activo porque son bienes y derechos. La pregunta es, ¿el cliente te debe más o te debe menos? El cliente te debe más. Cuando los activos aumentan, los voy a cargar. Entonces, el activo está aumentando y entonces esto va a ser un cargo. ¿Sale? Por otro lado, dice, vendimos mercancías. Lo que yo estoy haciendo es vender mercancías. Por lo tanto, mi cuenta contable se va a llamar precisamente mercancías. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy vendiendo? Mercancías. Caja, bancos, mercancías. Mercancías es un activo circulante. Si yo vendo mercancías, mi activo disminuye. Y entonces, los activos cuando disminuyen, los debo de abonar. ¿De dónde estoy sacando esto que los abono? Yo dije, es un activo que aumenta y tú tienes que recordar lo que dijimos aquí. Los activos aumentan, se cargan. La siguiente dijimos, mercancías. Es un activo que disminuye porque tú estás vendiendo y entonces al momento de vender tienes menos mercancías. Tú eres la empresa. Es un activo que disminuye. Yo tengo que revisar que es un activo que disminuye
y los activos que disminuyen van en el abono. Acuérdate que no le puedo llamar lado izquierdo y lado derecho, o se llama cargo o se llama abono. El siguiente, un cliente paga, quiere decir que tienes clientes. ¿Con qué te está pagando? Con cheque. El cheque, ¿de dónde lo sacamos? El cheque sale de bancos. Por lo tanto, yo tengo que voy a utilizar la cuenta de bancos porque los cheques van de bancos. Entonces, bancos. ¿Por qué bancos? Porque el cliente te está pagando y entonces tienes más dinero en el banco. Banco es un activo circulante. Caja, bancos, mercancía, clientes, documentos y deudores. El banco te pertenece, por eso es un activo. El banco, ¿tienes más o tienes menos dinero en el banco? Si el cliente te paga, entonces tu banco está aumentando. ¿Ok? Los activos cuando aumentan, entonces el activo aumenta y entonces, por lo tanto, va a haber un cargo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdate, esta es la regla. Cuando un activo aumenta, va del lado izquierdo, que se llama cargo. Cuando un activo disminuye, va del lado derecho y se llama abono. No le puedo poner izquierdo y derecho. Por lo tanto, yo tengo de este lado lo que sigue. ¿Qué dijimos? Un cliente te paga contablemente, caja, bancos, mercancías, clientes. Hay una cuenta que se llama clientes, ¿ok? Entonces, clientes es un activo circulante. Caja, bancos, mercancía, cliente, lo tengo dentro del activo. Son bienes y derechos. El cliente te debe más o te debe menos. Como el cliente te paga, te debe menos. Y entonces, el activo que disminuye es igual a un abono. Tienes que revisar el esquema de arriba. Vamos a ver la siguiente. Prestamos con cheque al señor Ruiz. ¿Quién te está debiendo? El señor Ruiz te debe porque tú le prestas. El señor Ruiz se llama deudores diversos. ¿Por qué deudor diverso? Porque el deudor diverso es aquella persona que te debe por un concepto diferente a la compra-venta de mercancías. El deudor diverso es un activo circulante que te debe más. ¿Por qué te debe más? Porque tú le estás prestando. Y un activo que aumenta, entonces vamos a tener un cargo. Prestamos con cheque. Quiere decir que ¿de dónde sacas el cheque? El cheque lo sacas de bancos. Bancos es un activo circulante. Tu banco aumenta o disminuye. Tu banco está disminuyendo porque sale dinero de mi banco y entonces disminuyen tus activos y esto es un abono porque tienes menos dinero. El siguiente dice compra de mercancías. ¿Qué es lo que estás comprando? Estás comprando mercancías. ¿Ok? Mercancías, ¿qué tipo de cuenta es? Es un activo circulante porque son tus bienes y entonces son activos. Si tú compras mercancías, entonces tengo más. Los activos que aumentan los cargo. Tengo más mercancías, entonces es igual a un cargo. ¿Por qué? Porque las mercancías están aumentando. ¿Sale? Lo siguiente, dice, compramos mercancías con cheque. ¿Qué quiere decir? Que estoy comprando la mercancía y el cheque sale de bancos. Entonces, tengo bancos, tengo un activo circulante porque bancos es activo circulante. El banco disminuye o aumenta, es tu banco. Si tú compras mercancía, sale dinero de tu banco. En este caso, sale dinero de mi banco. Recuerda que tú eres la empresa que hace el registro contable. Si es un activo que disminuye, entonces esto es igual a un abono. ¿Vamos bien? Lo mismo, bueno, nos vamos a ir, por ahí les voy a poner la hoja de las respuestas, pero nos vamos a ir a algunas otras un poquito más elaboradas. Ahorita no estamos manejando el IVA, solamente me interesa que identificamos cargos y abonos sin meternos ahorita al IVA,
¿ok? Vamos a ver esta. Compramos una camioneta. ¿Qué estás comprando? Una camioneta es un equipo de transporte. Eso es tuyo. Por lo tanto, es un activo fijo. Se llama equipo de transporte. El equipo es tuyo, entonces es un activo fijo. ¿Por qué es un activo fijo? Porque acuérdate que son bienes de la empresa que los compras con la finalidad de quedártelos, no de venderlos. Tienen una permanencia en la empresa. Si tú compras una camioneta, entonces tienes más activos. Tengo más camionetas. Tienes más equipos. Los activos cuando aumentan, entonces la misma regla del esquema de arriba, estoy cargando. Compraste una camioneta y se firma un pagaré a 12 meses. Pagaré y letra de cambio siempre van a ser documentos. En este caso son documentos, pero tú los vas a pagar. Por eso se llama documentos por pagar. Si tú lo vas a pagar, quiere decir que es un pasivo. La P es de pasivo. Tú lo vas a pagar a 12 meses, son deudas máximo de 12 meses, es un pasivo circulante porque vas a pagar en menos de 12 meses. La duda es, documentos por pagar, ¿debes más o debes menos? Aumentaron tus deudas, ¿ok? Debo más. Tus pasivos cuando aumentan, quiere decir entonces que vas a hacer un abono. ¿Ok? Aquí simplemente es identificar en las dos columnas las cuentas. Si tú pusiste primero el abono y luego el cargo, en este primer paso de aprender el registro contable no importa. Simplemente necesito que identifiquemos las cuentas. ¿Ok? Vamos a checar entonces. Aquí tenemos otro. Aquí, a un proveedor le pagamos con cheque. ¿A quién le estás pagando? Le estoy pagando al proveedor. Hay una cuenta precisamente en pasivo que se llama proveedores. Proveedores es la persona que tú le compras la mercancía a crédito. Si tú se lo compras a crédito, es un pasivo circulante. ¿Por qué es un pasivo circulante? Porque tú le vas a pagar al proveedor en menos de 12 meses. El proveedor no te va a esperar más de 12 meses. Esto circula rápidamente. ¿Le debes más o le debes menos? Le debes menos porque le estás pagando. Le estoy pagando la deuda a mi proveedor. Entonces, es un pasivo que disminuye. Si yo reviso mi apunte del inicio, los pasivos cuando disminuyen los voy a cargar. Estás pagando con cheque. ¿El cheque de dónde sale? El cheque sale de bancos. El banco es tuyo. Esto es un activo circulante porque son tus bienes y derechos. La duda es, ¿tienes más o menos dinero en el banco? Si tú le pagas a un proveedor, tienes menos dinero en el banco. ¿Ok? Aquí mi banco disminuye porque le estás pagando al proveedor. Entonces, esto es un activo que disminuye y los activos que disminuyen siempre van en un abono. Siempre los voy a poner del lado derecho. ¿Vamos bien? Entonces, pausa. Muy bien, vamos a seguir entonces. Les voy a presentar las respuestas para que ustedes puedan observar y puedan revisar los ejercicios. Aquí tenemos del 1 al 6. Aquí nosotros tenemos a qué se refiere. Acuérdate nada más los cargos y los abonos. ¿Ok? Tenemos del 1 al 6. Vamos a checar. Aquí está el 7, 8, 9, el 10 y el 11. Tenemos del 12
del 12 al 18. Aquí tenemos nuestros ejercicios. Tenemos del 18 al 20. Y por último, tenemos del 21 al 25. Recuerda, no importa si en algún momento tú tienes en la primera columna abonos y en la segunda cargos. Ahorita no vamos a identificar los registros en libro diario. Ahorita solamente es que podamos identificar las cuentas y si es activo o pasivo, si aumenta o disminuye y si lo voy a cargar o lo voy a abonar. Es la primera parte y lo primero que necesito para llevar a cabo mis registros contables. Vamos a ver entonces otro ejercicio que tenemos por aquí. Tenemos este. Vamos a identificar un poco ahora, analizar el movimiento de las cuentas. Vamos a irnos con la primera. Identifica si la cuenta de bancos aumenta o disminuye cuando la empresa Primero SADCB vende mercancías con cheque. A mí me están preguntando por bancos. Yo necesito saber si bancos aumenta o disminuye cuando la empresa vende. Si tú vendes, quiere decir que a ti te están pagando con cheque. Entonces, bancos, primero tengo que identificar. Bancos es un activo. ¿Por qué? Porque son bienes y derechos. Caja, bancos, mercancía, clientes, documentos y deudores. Bancos es un activo circulante. Bancos, tu banco. Si tú vendes, ¿qué le pasa a tu banco? Aumenta. Entonces, los aumentos de activo, acuérdate que se cargan. Esta sería la respuesta correcta. Tienes los aumentos de activos se abonan, no es cierto. Los activos cuando aumentan siempre van del lado izquierdo, siempre los vas a cargar. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta. ¿Vamos bien? Esta sería tu respuesta correcta. Siguiente. Dice, de las opciones que se presentan, elige la correspondiente a la cuenta de documentos por pagar. Lo primero que yo me tengo que fijar es si documentos por pagar es un activo o un pasivo. Como dice, por pagar, tú eres el que debes. Quiere decir que esto es un pasivo. Dice, documentos por pagar cuando la empresa Primero S.A. pide un préstamo y garantiza con la firma de un pagaré. Si tú pides un préstamo, quiere decir que debes más o debes menos. Como tú pides el préstamo, tú debes más. Entonces es un pasivo que aumenta. Entonces buscamos las disminuciones de activo. Esto no es un activo. Las disminuciones de pasivo. Esto no disminuye porque tú debes más. Los aumentos de activo. Esto no es pasivo. No es activo. Y los aumentos de pasivo se abonan. Los aumentos de pasivo se abonan y esta sería mi respuesta correcta. De las opciones que se presentan, elige la correspondiente a la cuenta de mercancías. Mercancías, ¿qué tipo de cuenta es? Esto es un activo, ¿ok? Los activos, entonces yo tengo que saber si aumentó o disminuyó. Cuando compras mercancías a crédito, tú estás comprando mercancías, entonces las mercancías aumentan, los activos aumentan y entonces las disminuciones de pasivo, esto no es porque no es un pasivo, las disminuciones de activo tampoco porque no está disminuyendo, los aumentos de activo se cargan. Esta sería la respuesta correcta. Los aumentos de activo se cargan. ¿Ok? Tienes más mercancías. La siguiente dice, identifica la cuenta de proveedores
para saber si aumenta o disminuye cuando la empresa primero compra mercancías a crédito. Si tú compras a crédito, proveedores es una deuda, quiere decir que tú debes más. Esto es un pasivo que aumenta. Entonces, los aumentos de pasivo se abonan. Siempre voy a abonar los pasivos cuando aumentan. Esta sería mi respuesta correcta. ¿De dónde me estoy basando? Acuérdate, en la hoja inicial tenemos el esquema de mayor donde tienes activos y pasivos. En ese es donde tú te tienes que basar. La siguiente dice, de las opciones que se presentan, elige la correspondiente a la cuenta de acreedores diversos. Primero, tú tienes que recordar, acreedores diversos, ¿es un activo o un pasivo? Acreedores diversos, ¿quién es? Es aquella persona que tú le debes por un concepto diferente de la compra-venta de mercancías. Como tú le debes, quiere decir que esto es un pasivo. Dice, cuando la empresa compra un equipo de transporte, mismo que pagar en un mes, estás comprando un equipo, debes, por haber comprado un equipo, tú lo debes. Es una deuda diferente a la compra de mercancías, quiere decir que tú debes más. Es un pasivo que aumenta. Las disminuciones de activo no es activo. Los aumentos de activo, esto no es activo. Las disminuciones de pasivo no es un pasivo que disminuye porque tú compras y debes más. Los aumentos de pasivo abonas. Siempre se abona un aumento de pasivo. ¿Sale? La siguiente. De las opciones que se presentan, elige la correspondiente al registro de la cuenta de documentos por pagar a largo plazo. Documentos por pagar, como dice, por pagar, quiere decir que tú lo debes. Tú lo debes a más de 12 meses. Dice, cuando la empresa primero firma un pagaré a 14 meses al comprar un equipo de cómputo. Tú estás comprando un equipo, lo vas a pagar hasta dentro de 14 meses. Quiere decir que tú debes más. Documentos por pagar como lo debes es un pasivo. Aumentan tus pasivos. Tienes que buscar donde diga que los pasivos aumentan. La disminución de activo no, los aumentos de activo no. Disminuciones de pasivo no están disminuyendo. Tú debes más porque firmaste y compraste. Entonces, los aumentos de pasivo y siempre se abonan los aumentos de pasivo. Esa sería la respuesta correcta. De las opciones que se presentan, elige la correspondiente al registro de deudores diversos. Deudor diverso. ¿Qué le pasa a tus deudores diversos? Deudor diverso es aquella persona que te debe a ti por concepto diferente a la compra-venta de mercancías. A ti te deben. Tú prestaste dinero y te pagarán en un mes. Quiere decir que a ti te deben por un concepto diferente. Deudor diverso, por lo tanto, es un activo circulante, te deben más. Las disminuciones de activo, no, porque aquí te deben más. Los aumentos de activo, sí, y los aumentos de activo se cargan. Todos los activos cuando aumentan lo vas a cargar. Acuérdate que cargar es ponerlo del lado derecho, del lado izquierdo. Todos los activos se cargan, van del lado izquierdo. Vamos a ver la siguiente. Dice, identifica si la cuenta de acreedores diversos. Primero tienes que observar. Acreedores diversos, pensar si es un activo o un pasivo. Acreedor diverso es a la persona que tú le debes por un concepto diferente a la compra de mercancías. Tú le debes, es un pasivo. Cuando pides un préstamo, tú le debes a alguien que le vas a pagar a 3 meses. Es un pasivo circulante. Tú le debes a alguien y es a corto plazo. Acreedor diverso es un pasivo que aumenta. Los aumentos de pasivo se abonan. Esta sería la respuesta correcta. No es activo, esta no es correcta. No es activo, esta no es correcta. Y las disminuciones de pasivo no está disminuyendo. Tú debes más porque te prestaron. Nos vamos a la número 9.
De las opciones que se presentan, elige la correspondiente a la cuenta de intereses pagados por anticipado. Si tú pagas por anticipado, lo vas a tener en el diferido. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo lo anticipado es para disfrutar y tiene que pasar el tiempo para poder, en este caso, obtener el beneficio. Si tú lo pagas, tienes un derecho. Como es anticipado, tienes un derecho diferido que pasa el tiempo. Por lo tanto, esto es un activo diferido. Si tú estás pagando la renta de 3 meses por anticipado, quiere decir que tienes un derecho y tienen que pasar 3 meses para tú disfrutarlo, ¿ok? Entonces, este es un activo diferido que aumenta. Tienes 3 meses buenos. Los aumentos de activo se cargan. Es un activo que aumenta. Tienes más derechos y dijimos que es un activo diferido. La siguiente, la 10, dice, de las opciones que se presentan, elige la correspondiente a la cuenta de impuestos pendientes de pago. Si dice pendiente de pago, quiere decir que tú lo debes. Esto es un pasivo. Cuando tú registras en tu contabilidad el importe del impuesto predial que no pagarás ahorita, lo vas a pagar el próximo mes, quiere decir que si tú ahorita no estás pagando tu impuesto predial, quiere decir que debes más. Es un pasivo que aumenta. Las disminuciones de activo no, porque no es activo. Las disminuciones de pasivo no, porque tú debes más. Aumentos de activo no, porque no es un activo. Los aumentos de pasivo y siempre que el pasivo aumenta, lo vas a abonar. Esa sería la respuesta correcta. Nos vamos a la siguiente. Identifica la afectación contable cuando la cuenta de gastos pendientes de pago. Primero tienes que identificar si esto es un activo o un pasivo. Como dice pendiente de pago, quiere decir que esto es un pasivo. Dice, cuando la empresa primero paga con cheque el recibo de los honorarios del contador mismos que no se habían pagado el mes pasado. El mes pasado tú le debías al contador. El mes pasado tú tenías una deuda. Si ahorita le estás pagando, quiere decir que tu deuda disminuye. Tú le debes menos. Esto es un pasivo que disminuye. Un pasivo que disminuye se carga. Esta sería la respuesta correcta. Aquí está no, porque no estás aumentando, no le debes menos. Y esta no sería porque dice un pasivo que disminuye se abona. No, los pasivos cuando disminuyen se cargan. Cuando abonas quiere decir que debes más y aumenta. Así que el de abajo no sería, el de arriba es la respuesta correcta. Identifica la afectación contable de la cuenta acreedores diversos. Acreedores diversos es un pasivo circulante, es a que le debes por un concepto diferente a la compra de mercancías. Cuando tú compras una moto para el reparto de mercancía y la pagarás en 2 meses, tú estás comprando, quiere decir que debes más. Esto es un pasivo que aumenta y los pasivos cuando aumentan se abonan. Los pasivos cuando aumentan se abonan. Esta sería la respuesta correcta. Aquí tenemos pasivo cuando aumenta, pero nunca se carga. Los pasivos cuando aumentan van del lado derecho y se abona. Nos vamos a la número 13. Identifica la afectación contable de la cuenta de proveedores. Primero tengo que identificar proveedores, es un pasivo porque tú le debes, es la persona que le debes por haberle comprado mercancía a crédito. Proveedores es un pasivo. Dice cuando pagas con cheque la compra de mercancía que se realizó el mes pasado. Si tú compraste el mes pasado, le debes al proveedor. Si ahorita le estás pagando, quiere decir que le debes menos. Pasivo que disminuye y las disminuciones de pasivo se cargan. Pasivo disminuye, se carga. Esta sería la opción correcta.
Un pasivo que disminuye, en este caso se abona. Esto es incorrecto porque nunca abonas los pasivos al disminuir. Como no, pasivo aumenta, pasivo disminuye, se abona. No, entonces ahí estaría. Nos vamos a la número 14. Dice, identifica la afectación contable cuando la cuenta rentas cobradas por anticipado. Si tú cobras por anticipado, quiere decir que tú tienes mi dinero, por lo tanto tienes una obligación. Los pasivos son deudas y obligaciones. Esto es un pasivo porque tú lo cobras, tú me debes. Anticipadamente tú tienes mi dinero de las 3 meses de renta que cobraste. Rentas cobradas por anticipado, entonces es un pasivo diferido, es una deuda que tiene que pasar el tiempo para que tú ya no la tengas. Si tú cobraste por anticipado, entonces tienes un pasivo que aumenta y los pasivos cuando aumentan se abonan. Pasivo que aumenta se abona. ¿Estamos bien? Esta es incorrecta porque los pasivos cuando aumentan nunca los vas a cargar. Siempre los tienes que poner del lado derecho. Identifica la afectación contable de la cuenta gastos pendientes de pago. Gastos pendientes de pago, si es pendiente de pago, quiere decir que tú lo debes. Entonces es un pasivo. Cuando la empresa no puede pagar este mes el importe de los honorarios y los vas a pagar el próximo mes, tú tienes una deuda. Esto es un pasivo que aumenta, debes más. Los pasivos cuando aumentan siempre se van a abonar. Los pasivos cuando aumentan siempre se abonan porque siempre van del lado derecho. Hablamos de dos columnas, columna izquierda, columna derecha. La del lado derecho son los abonos. Nos vamos a la siguiente, número 16. Identifica la afectación contable de la cuenta documentos por pagar a largo plazo. Dice por pagar. Tú eres el que debes, por lo tanto es un pasivo fijo. Cuando la empresa Primero SADCB recibe un préstamo con cheque y por el importe se firma un pagaré. A ti te están prestando, por lo tanto, documentos por pagar a largo plazo es un pasivo que aumenta. Cuando tú debes más, debes de abonar. Los pasivos cuando aumentan, se abonan. Esta sería la opción correcta. Los pasivos cuando aumentan, se abonan. 17. Identifica la afectación contable cuando la cuenta de acreedores hipotecarios. Acreedor hipotecario es una deuda. Tú debes, pero diste en garantía las escrituras de un terreno o de un edificio o de un local comercial, de una casa. Es una deuda con una hipoteca, ¿ok? Identifica la afectación contable cuando la cuenta de acreedores hipotecarios, cuando la empresa Primero SADCB paga con cheque el importe de su deuda garantizada con las escrituras del edificio de la empresa. Tú estás pagando, acuérdate que tú eres la empresa. Si tú pagas, quiere decir que debes menos. Es un pasivo que disminuye y los pasivos cuando disminuyen siempre se van a cargar. Los pasivos cuando disminuyen siempre lo vas a poner del lado izquierdo. Nos vamos a la siguiente. De las opciones que se presentan, estamos en la número 18. De las opciones que se presentan, elige la correspondiente a la cuenta de acreedores diversos. Acreedor diverso, dijimos que es a quien tú le debes por un concepto diferente a la compra de mercancías. Acreedor diverso es un pasivo porque tú tienes una deuda. De las opciones que se presentan, elige la correspondiente al registro de la cuenta de acreedores diversos cuando la empresa Primero solicita un préstamo a 4 meses.
Tú debes y vas a pagar dentro de 4 meses. Quiere decir que son pasivos que aumentan. Debes más. Los aumentos de pasivo se abonan. Siempre los pasivos cuando aumentan se abonan. ¿Ok? Esto sería así. Los aumentos de pasivos se abonan. Nos vamos con la 19. De las opciones que se presentan, elige la correspondiente al registro de la cuenta de deudor diverso. Deudor diverso es un activo circulante, es la persona que te debe por un concepto diferente a la mercancía. Cuando la empresa primero otorga un préstamo a 4 meses. Tú estás dándole un préstamo a alguien te debe, es un activo que aumenta. Deudor diverso te debe, es un activo que aumenta y los aumentos de activo siempre se van a cargar. Esta sería la respuesta correcta. Los aumentos de activo se cargan. Número 20. De las opciones que se presentan, elige la correspondiente al registro de intereses cobrados por anticipado cuando la empresa cobra 3 meses por anticipado de intereses de un préstamo. Intereses cobrados, si tú los cobras por anticipado, tú tienes una deuda porque tienes un compromiso con alguien. Son deudas y obligaciones. Tienes la obligación de cumplirle a la persona. Tú cobraste 3 meses por anticipado, tienes una deuda. Tus pasivos aumentan. Los aumentos de pasivo siempre se van a abonar, siempre van a ir del lado derecho. Cuando hablamos de 2 columnas, van a ir del lado derecho. Ahorita solamente estamos identificando, todavía no entramos al libro diario, no entramos a las 2 columnas. Siguiente, dice, de las opciones que se presentan, elige la correspondiente al registro de la cuenta intereses pagados por anticipado cuando la empresa paga 3 meses por anticipado de intereses de un préstamo. Tú eres la empresa. Tú estás pagando anticipadamente, quiere decir que tienes un derecho. Los bienes y derechos son activos, por lo tanto es un activo diferido. Cuando es por anticipado se convierte en diferido. Quiere decir que tiene que pasar el tiempo para poder obtener el beneficio. Es un activo diferido. Pagaste por anticipado, es un activo que aumenta. Los aumentos de activo todo el tiempo van del lado izquierdo, quiere decir que siempre se van a cargar. Los aumentos de los activos se cargan. Vamos a ver las últimas. No, pues ya, esta fue la última. Con esto cerramos. Espero que les haya quedado claro. La clave de todo esto básicamente es cuando nosotros tenemos nuestro esquema de mayor. ¿Qué es lo que hablo yo de mi esquema de mayor? Cuando nosotros tenemos esto. Cuando el activo aumenta, debo de cargar. Lo voy a poner del lado izquierdo. Cuando yo tengo menos activos, menos caja, bancos, mercancía, clientes, documentos, deudores, terrenos, edificios. Cuando tengo menos, va a ir del lado derecho, que es un abono. Si yo debo menos, mis pasivos disminuyen, le debo menos al proveedor, le debo menos al documento por pagar, debo menos a acreedores hipotecarios, siempre va del lado izquierdo, que es un cargo. Si yo debo más, le debo más al proveedor, le debo más al documento por pagar, acreedores diversos. Si yo debo agua, luz, teléfono, renta, que sería gastos pendientes de pago. Si le debo al Seguro Social, le debo al Infonavit, le debo al Predial, que serían impuestos pendientes de pago. Mis pasivos aumentan, siempre van del lado derecho, que son los abonos. Esto es lo que te tienes que aprender para poder tener un curso ligero de contabilidad. Hasta ahorita, jóvenes, terminaríamos nuestro ejercicio.
y continuaremos en la siguiente publicación con registros contables, identificando cuentas, pero ya vamos a utilizar las cuentas del IVA, IVA acreditable e IVA trasladado. Muchísimas gracias. Gracias por su atención.